Muy buenas tardes, muy buenos días para quienes nos encontramos de este lado del Atlántico. La verdad que es un gusto presentarles esta 19ª edición de los conversatorios organizados por la Escuela Correntina de Pensamiento y por el Club Mundial de Filosofía. Tenemos el gusto de presentar a quien pueden ver en estos momentos a la doctora Belén Castellanos Rodríguez, a quien saludamos y le agradecemos precisamente por el disponerse a compartir esta experiencia con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Hola, muy bien, Tomás, ¿qué tal? Bueno, en esta suerte de experiencia, de alguna manera podemos dar en definir, como tratar de hacer pensable la sensación en clave de leuciana, en el sentido de poder ofrecer una conjetura, un riesgo a pensar más allá incluso de la propia coincidencia o no, o incluso en los márgenes o en las fronteras de las disidencias que podemos tener en relación al vivo, de precisamente sin cuestiones previas, el poder concertar un espacio como para este intercambio. La primera conjetura tiene que ver, vengo pensando con respecto a este paradigma que desde las ciencias duras, digamos, se plantea como por ejemplo el periodo del antropoceno en el que estaríamos viviendo, ¿no? Es decir, de que el mundo ha cambiado mediante la participación o mediante el ser y estar del hombre, al punto que ha modificado morfológicamente las capas más duras, las estructuras, ¿no? La geografía. Y entonces, bueno, hay toda una teoría científica o cientificista, independientemente del lugar que la planteemos, que precisamente nos plantea esto, ¿no? Que nosotros somos tanta estructura en sí misma que venimos a definir o a modificar aquello que creíamos en un comienzo que nos modificaba a nosotros, ¿no? Es decir, el continente y el contenido, desde acuerdo a esta visión, estaría invertido. Entonces, por ahí y siguiendo esta línea de pensamiento, y esta es la propuesta para pensar junto a usted, Belén, es si estas cuestiones de poder, incluso como la propuesta del día de hoy de pensar, de desescolarizar la sociedad y salirnos de nuestras subjetividades que nos constituyen como sujeto, pero que a su vez nos hacen olvidarnos de lo que somos y de lo que pensamos, no serían el límite de lo imposible, ¿no? Es decir, si nosotros somos lo que de alguna manera determinamos a las cosas, ¿cómo podemos salirnos o emanciparnos, hacer esas lecturas de todo lo otro que no puede estar determinado en nosotros mismos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, entiendo que uno de los puntos clave de la obra de Lesiana pues es tratar de construir, y cuando digo de construir, como se confunde mucho la palabra, últimamente quiero decir, bueno, ir a las raíces, a la génesis, hacer una genealogía de lo que es la subjetividad, que tiene una historia bien corta, bien temprana, aunque a veces no nos demos cuenta y la demos por universal y por eterna. Y entonces, bueno, yo en este sentido hoy quería proponer esa deconstrucción de la subjetividad, ese ver desde qué mimbres está generada y postulada, hablando un poco de las posibilidades de la desescolarización o lo que viene a ser una crítica eh, a la idea de que la escolarización o que la escuela obligatoria fue pues qué sé yo, una revolución, un avance de la izquierda y bueno, verlo un poco de una manera más crítica como una forma de uniformización y ver también si el aprendizaje y los conocimientos podrían salir de ese terreno para situarse en otro lugar más colectivo, más vital, menos
repetitivo, quizás. Entonces, bueno, esta era mi idea con respecto a esa subjetividad de la que me estás, por la que me preguntas, ¿verdad? Claro, y vos precisamente planteás, bueno, tu conocimiento, tu experiencia, y te hemos visto también tanto en ámbitos estrictamente académicos como de divulgación, incluso más pedagógicos, en aspectos claves de la deconstrucción y, por ejemplo, hay un término, bueno, también bastante central en la obra de Leuciana, que es el término del agenciamiento, ¿no? Que de alguna manera se puede interpretar como aquello que escapa precisamente a todo lo que nos determinan estructuras que nos vienen dadas, ¿no? Es decir, el poder entender, si se quiere, desde otros lugares la experiencia de lo humano que a su vez, bueno, se mimetiza o se empalma con todas las otras experiencias que van más allá, incluso desde nuestra noción de sujetos, ¿no? Pero la cuestión acá sería, o al menos que yo propongo para que la pensemos, es si en definitiva, incluso y más allá de estas posibilidades que tendríamos, el hecho mismo de poder pensar o anticipar en esas cuestiones no nos hace aún limitados y limitantes en poder vivir otras experiencias que precisamente no hagan que determinemos a las cosas a través de cuestiones apodícticas, a cuestiones de poner el verbo para caracterizar lo otro, ¿no? Es decir, en ese juego entre identidad y alteridad, como si es posible esa experiencia de que en definitiva, bueno, me parece que es la dinámica de lo filosófico, ¿no? Pero ¿hacia dónde nos lleva? Es decir, si el lugar de arribo, en definitiva, no es finalmente un diálogo en donde no podemos entendernos con el otro, ¿no? En el sentido de casi una experiencia, si se quiere, determinada por una patología psicótica o esquizoide, ¿no? Es decir, cómo entender sin interpelar y sin imponer, ¿no? Y cómo comunicarnos. Y en definitiva, como planteamos al comienzo, cómo hacer pensable esa sensación, es decir, que sea positiva o traducible, en este caso, en una conversación, en un diálogo, en una experiencia de lo humano que no signifique lo otro, ¿no? Hombre, yo no sé, realmente no sé si es posible eso. Creo que la interpelación y el lenguaje están atravesados por la voluntad de poder, pero también creo que la interpelación y el lenguaje son límites posibilitantes para el pensamiento y, por supuesto, para una conversación de este tipo. Hombre, no sé si yo, me parece, a lo mejor lo viste, yo tengo también una gran afición, voy a decir, a la que dedico prácticamente todo mi ocio y algunas de las reflexiones, que es el baile, y bueno, y concretamente el tango argentino, que es un baile de pareja. No sabría decirte si en una conexión de esas características, como la que se hace en la comunicación corporal, no lingüística o no verbal, habría posibilidades de encontrarse con esa experiencia. También es posible que esa experiencia nos parezca a veces que asoma y, sin embargo, en el momento en que la captamos ya está siendo codificada, ¿no? No sé si hay posibilidades de realmente experimentar lo no codificado de ninguna manera, ¿no? Por ningún tipo de aprendizaje o por ningún tipo de mediación del otro o de lo otro, ¿no? De nuestro propio idioma. Claro. No lo sé. Claro, bueno, sí, obviamente que en eso está la cuestión filosófica, ¿no? En poder determinarlo y poder tener algún tipo de posiciones incluso encontradas. Y vos sabés que pensando en lo que, en este planteo que muchas veces, o en esta acusación que muchas veces recae en la filosofía, en acerca de estas complejidades que la alejarían de lo cotidiano y de el minuto a minuto y del día a día, digamos,
se me ocurría que una de las formas, o mejor dicho, es muy trillado ese camino, ¿no? De que una de las formas bueno, hacerla más mundanal, si se quiere, que en realidad para mí tiene básica, es esencialmente mundanal la filosofía, pero bueno, lamentablemente ha caído en estos prejuicios, es acercar, o mejor dicho, poder entender a los autores a través de sus vidas, ¿no? La famosa cuestión de la vida y obra del autor, ¿no? Y cómo interactúan entre ellos. Pero en relación a un autor que, bueno, Deleuze precisamente, que venimos hablando, de quien vos bien conoces, tiene una historia interesante, sobre todo en su final, ¿no? Y lo vinculo mucho con esta cuestión de la pandemia, en donde, bueno, el virus precisamente imposibilita o afecta mucho la respiración. Y todos sabemos bueno, que Deleuze decidió terminar con su vida afectado por una cuestión respiratoria que asimismo tenía que ver seguramente con su afición al tabaco, ¿no? Y planteo la cuestión de el aspecto de la libertad, la elección, la determinación y la relación con el cuerpo, ¿no? Es decir, en este caso concreto y específico, ¿no? De alguien que de alguna manera imposibilitado o ya limitado en su cuerpo, ¿no? Decide disolverlo, ¿no? O sea, decide salirse de él. Pero que a su vez previamente ya, digamos, lo venía, bueno, de alguna manera malogrando, ¿no? O venía decidiendo en contra de esa propia limitación de la corporalidad. Entonces, la cuestión pasaría por dónde la noción misma de libertad, es decir, cómo se puede predefinir o se puede entender desde precisamente el arrojo existencial en el cual que venimos a través de determinados cuerpos, a través de un determinado tiempo, ¿no? Y que obviamente podemos tener, o ese ejercicio de decir, yo me autopercibo de otra manera, con otra corporalidad, pero a su vez tengo que acceder, por ejemplo, como muchas personas acceden, a una transformación de su cuerpo a través de instrumentos médicos, a través de, ¿no? Bueno, cuestiones que precisamente tienen que ver con esa elección, pero que a su vez lo supeditan bueno, a una instrumentalización determinada, ¿no? Entonces, ¿cómo se tensiona la cuestión de la elección, de la libertad per se de cada individuo en esta noción limitante de cuerpo y de, bueno, aspiración de poder o continuar en él o seguir en él? ¿Cómo vos vislumbrás ese aspecto? Bueno, yo creo que, en primer lugar, voy a intentar ser un poco ordenada. Yo creo que la idea de libertad que hay en Deleuze es una idea bastante clásica que recoge sobre todo la idea que pienso que existía en Grecia, o por lo menos, a lo mejor en una Grecia un tanto idealizada por Nietzsche, pero bueno, en cualquier caso, creo que la libertad que le interesa a Deleuze es la libertad como creatividad, ¿verdad? Que también está en Marx, también está en Nietzsche, también está en los griegos clásicos, y no tanto la libertad en cuanto que descompromiso o desasimiento respecto del cuerpo. No sé si se me entiende. Creo que no le importa tanto la libertad en ese sentido liberal, porque él está bebiendo en gran parte de los estoicos, de Spinoza, etcétera, sino que la libertad personal, ¿no? Si queremos decirlo de alguna manera, individual en el sentido de singular, creo que la está pensando como posibilidades de creatividad. Que lo mismo es también hablar de los medios de sublimación que nos podemos apropiar, ¿no? Dicho en términos un poco más psicoanalíticos, de los medios de producción de la subjetividad. También, si queremos hablar de nuestra propia autocreación, me parece que también por ahí está yendo la pregunta. ¿Cómo podemos, en definitiva, crear nuestro propio cuerpo o nuestra propia imagen, o tener esta especie de dialéctica entre el espejo, la devolución de la mirada del otro,
y nuestra propia performatividad, ¿no? Que al fin y al cabo estaría cristalizando en nuestro cuerpo no solo nuestra imagen o la que queremos proyectar, sino ese conjunto de relaciones que vamos tejiendo con los demás, con el exterior, con diferentes instituciones, también con diferentes máquinas, animales, etcétera. Y esas relaciones serían las que irían cristalizando en nuestro propio cuerpo y las que nos dan, bueno, un horizonte de percepción, ¿no? Una perspectiva, un punto de vista que es la máxima individualidad o singularidad a la que podemos pretender, ¿no? Entonces, creo que la libertad justamente respecto... Pienso que me preguntas de un lado por las máquinas, ¿no? O por cierta robotización del cuerpo, ¿sí? Claro, sí, precisamente en esa tensión que puede existir en cuanto a desde el lugar en el que uno se alumbra, digamos, es una corporalidad no elegida ni no establecida hasta el punto de que se toma conciencia de la misma, digamos. Claro, sí, que está además siendo como transitada y mezclada por máquinas y por diferentes tecnologías. Entonces, bueno, la idea sería cómo uno se recupera o se reapropia o hace un agenciamiento, ¿no?, de sí mismo, si esto fuera posible, o cómo uno evade esa historia de nuestra subjetividad que no es descubierta por nosotros, sino que viene contada desde el exterior. Bueno, entiendo que habría, por un lado, mucho que hacer con los discursos sobre el cuerpo. Yo, desde luego, propongo la danza como modo de, bueno, de reconectar con el tacto, de darnos cuenta de que el perímetro de nuestro cuerpo, como decía Deleuze, reapropiándose de Spinoza, no tiene tanto que ver con la frontera de la piel o con el perímetro, sino con hasta dónde puede llegar su impulso o su inspiración o su energía. Y creo que la danza es un modo, claro, a mi manera de ver, ¿no?, excepcional para tomar conciencia de esto. Respecto de las máquinas que constantemente o de las que constantemente dependemos, no solo de dispositivos móviles, por ejemplo, sino también, qué sé yo, de gafas, de hormonas, de cualquier de medicamentos, de un bypass, de cualquier tipo de cosa con la que nos estemos mezclando. Bueno, supongo que hay una pregunta que sería hasta dónde hacemos uso de estas tecnologías para generar una creatividad o para expresar una singularidad y hasta qué punto estas tecnologías nos uniformizan, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, este debate lo podemos tener en la cirugía estética, que es controvertida en la medida en que pareciera que es una tecnología más de la que podemos disponer para crear también nuestro cuerpo, para transformarlo del modo en que queremos, pero bien es verdad también que indudablemente acaba por imponerse pues un uso, voy a decir, consumista, un uso estereotipado, ¿no?, de esas tecnologías, como también ocurre con Facebook, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me daba cuenta, o bueno, pensaba que Facebook o cualquier otra red social, YouTube, bueno, las posibilidades que da la red, porque la Internet en general, iban a exigir otro tipo de lenguajes, otro tipo de ponencia frente a las personas, quizá menos academicista. No voy a decir más democrática, porque es un término que me parece un poco difuso, no me gusta demasiado. Pero sí creía que estas nuevas tecnologías de comunicación iban a permitir una alteridad en cuanto a lo que es los nombres y los discursos. Es decir, quién tiene la capacidad para enseñar algo, cosa que además tendría ya un poco que ver con el tema de la desescolarización. Y pensaba que iba a desprofesionalizar un poco, a desjerarquizar
Del mismo modo que desprofesionalizaría los discursos, los saberes, también, bueno, como que iba a aplacar un poco las jerarquías y de alguna manera la gente entraría y bueno, mediante todo tipo de selecciones, carismas, conexiones, al final, bueno, pues que los discursos que se retransmitirían o que se harían más hegemónicos no tendrían por qué coincidir con los títulos académicos o con las riquezas o con la posición social que venía como determinada, ¿no? por lo que eran otras fuentes de intervención y de influencia en la vida que tenían más que ver pues, con las tecnocracias, con las universidades, con la academia en definitiva, ¿no? Con determinadas instituciones constituidas. Sin embargo, lo que fui viendo es que ese espacio al final se fue reapropiando de nuevo o se fue también vehiculizando, bueno, por los grandes capitales, de manera que pues parte de los discursos de youtubers pues se convierten en capital, porque al final para hacerse más mayoritarios o para hacerse ver no es tan simple como que nos sigan más o menos. Que al final publicitar la marca de algo es lo que te va a permitir que tu voz sea oída o que un discurso determinado se reproduzca más o menos. No sé si sirven estos dos de la cirugía. Sí, no, aparte me quedé pensando en lo interesante que decís en esta aplicación de cómo se fue, en cómo deviene toda esta experiencia de la red social y de la interacción que al principio la teníamos pensada, o mejor dicho, surgía o parecía un movimiento desde otro lugar, ¿no? Finalmente, Belén, vos sabés que en este último movimiento que proponemos de este ejercicio de los conversatorios tiene que ver con que vos nos puedas brindar más que nada interrogaciones o preguntas, ¿no? Dado que nosotros de alguna manera lo hicimos al comienzo para con vos, y tendría que ver con qué crees que podríamos preguntarnos, nos falta preguntarnos, o si existe esa llamada interrogación o interrogaciones fundamentales que pueden hacer que bueno, precisamente que lo pensado y lo pensable se transformen en experiencias más valiosas para de alguna manera, poder desandar una humanidad más íntegra o integral, inclusiva, ¿no? Y que tenga más que ver con determinadas apreciaciones o perceptos incluso que podríamos haber tenido de qué es esta experiencia de vivir. Voy a eso. ¿Qué preguntas crees vos que nos deberíamos hacer en relación a precisamente esto mismo? En relación a esas posibilidades del pensar, digo, por acotar un poco, esas posibilidades del pensar fuera de cánones o que puedan ser un horizonte de pensamiento que nos permita apreciar mejor las diferencias, por ahí iría, te pregunto, para luego. Sí, claro, sí. Vale, bueno, ¿qué nos tendríamos que preguntar? Obviamente, la primera pregunta que voy a plantear es muy clásica, para nada es ni mía ni siquiera de Deleuze, porque está como en los comienzos de la filosofía, ¿no? Uh-huh. Y es interrogar al lenguaje por su capacidad y, por supuesto, más que nada por sus limitaciones para mostrar la realidad. Y cuando digo el lenguaje, estoy incluyendo las imágenes y los medios, ¿no? Por los que nos comunicamos. Es decir, interrogar al lenguaje más allá de las voluntades que las personas o que las determinadas sociedades o intereses particulares puedan imprimir, pues yo que sé, a las noticias, a lo que se publica. Es decir, más allá de las voluntades de esconder o de mostrar una realidad, interrogaría al propio lenguaje que nos atraviesa sin que queramos, ¿no? Una gramática nos atraviesa y por lo tanto también toda su significación inconsciente y toda esa y todos esos prejuicios también sedimentados que al mismo tiempo nos posibilitan, ¿no? Al menos pensar. Pero pensaría esto,
cuáles son los límites del pensamiento, si están en el lenguaje, cuáles son los límites del lenguaje para mostrar toda la diversidad de la realidad, para mostrar el detalle, o si, como decías tú al principio, o si la experiencia de la diversidad de la realidad tendría que hacerse más acá o fuera de la estructura del lenguaje, y si eso fuera posible. Esa sería una de las preguntas. Otra de las preguntas también sería relativa al lenguaje, pero quizá lo mismo, pero preguntado de otra manera, que es si torciendo el lenguaje, poetizando, reapropiándonos de él, cambiando, deslizando el significado de algunos discursos, se puede desactivar el carácter discriminante o el carácter excluyente de ese lenguaje, o de algunas palabras, o de algunos discursos. Y, por supuesto, interrogaría a los saberes reconocidos, instituidos, saberes como son ahora las ciencias o como son, incluida la filosofía, ¿no? Todos los saberes que dan nombre a asignaturas que, por darse en los colegios o en los institutos o en la universidad, en las enseñanzas regladas, adquieren como un estatus, como decía antes, como una profesionalidad incontestable. Y entonces eso sí que lo pondría bien en cuestión, ¿no? ¿Dónde queda la experiencia que ha de estar por debajo del saber y, por tanto, como apertura y como posibilidad del pensar? ¿Por dónde queda la experiencia que se sale de los márgenes de la escolaridad, de los saberes reconocidos como tales? No sé si se entiende o me logro explicar por dónde va. Perfecto, Belén. Es más, nos quedamos pensando, como seguramente todos los que nos están viendo, y vamos a invitarte en una próxima ocasión para que precisamente podamos continuar en lo que en este momento produjo, al menos para los que desde acá te estamos escuchando, una sensación muy grata. Esperemos que haya sido recíproca para vos e interesante, y te agradecemos por esta participación e insistimos, seguramente te vamos a estar convocando para una nueva actividad que tenga que ver precisamente con esto mismo, ¿no? Con tratar de pensar con la finalidad de acercarnos, de entendernos y de poder alumbrar una experiencia mejor de la que aún tenemos o mantenemos. Así que desde ya, muchísimas gracias por tu participación. Gracias a ti por la invitación y hasta la siguiente.